Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta e-talks que teníamos programada para el día de hoy. Vamos a comenzar en un minuto. Se están terminando de incorporar el resto de asistentes y comenzaremos, como digo, en un minuto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. La ciberseguridad como tal cada día pues, ocupa unos puestos más relevantes en cuanto a posibilidades laborales, de desarrollo de negocio, de establecimiento de sistemas que permitan a las empresas y a los usuarios que trabajan con Internet hacerlo de forma más segura. Y todo esto va originando una serie de actividades laborales, de actividades de trabajo que repercuten muy positivamente en el desarrollo profesional de las personas que trabajan dentro del sector de la ciberseguridad. Para hablarnos de todas estas posibilidades que el sector tiene, posibilidades reales de trabajo y de desarrollo empresarial, tenemos en esta tarde con nosotros a Andrés Naranjo, todo un especialista y todo un experto por su trayectoria profesional trabajando en el mundo de la ciberseguridad. Él nos va a realizar una exposición de cuáles son los perfiles, las funciones, los roles fundamentales que una persona que trabaje en ciberseguridad puede tener, y de su mano pues vamos a ir desgranando poco a poco cómo podemos adentrarnos en este mundo laboral y cómo podemos mejorar nuestro posicionamiento y nuestra imagen personal para ser más empleables y obtener pues, más posibilidades laborales o de desarrollo profesional dentro del sector. Creo que estás por aquí ya, ¿verdad, Andrés? Estoy, Antonio. Buenas tardes. Muy bien, pues sin más preámbulo te dejo. Andrés realizará una exposición durante media hora, 45 minutos. Una vez que termine esta exposición, pues abriremos el turno de debate para poder preguntarle todo lo que deseéis. Y creo que por aquí también se encuentra mi compañero Antonio Muñoz. ¿Estás por aquí también? Bueno, creo que está Sí, con los sí que mismos. está muteado. Está muteado, perfecto. Bueno, no pasa nada. Mantenemos y él también colaborará con todo lo que está relacionado con el debate que al final vamos a tener, pues moderando un poco y despidiendo esta charla. Pues sin más preámbulo, Andrés, cuando quieras podemos comenzar. Genial, pues muchísimas gracias, Antonio Martínez, muchísimas gracias a Antonio Muñoz, mi compañero y coordinador, al resto de coordinadores y al equipazo de EIP. Gracias a alguno de mis alumnos que está aquí y que me valoran tan excepcionalmente. Así que entre las valoraciones y la presentación que me ha hecho uno de los Antonios, Antonio Martínez, hoy creo que ya solo puedo decepcionar, ¿no? Parece que me queda un poco esta sensación, ¿no? Bueno, humildemente, porque huyo bastante de la palabra experto, voy a intentar en esta pequeña jornada de 45 minutos acercaros un poco a todos los que todavía no os desenvolvéis bien en el mercado de la ciberseguridad, bien porque no habéis decidido mudar, bien porque estáis valorando este máster en ciberseguridad, que bueno, pues la verdad es que es un máster que está evolucionando de una manera muy favorable, yo diría, o bien porque estáis migrando desde otras fases o áreas de IT, digamos, hacia la ciberseguridad, ¿no? Voy a intentar hablar un poco sobre esto, arrojar mi punto de experiencia en este tema, ¿no? Me gustaría, si me permitís, eh, me gustaría que hiciéramos una encuesta un poco a mano alzada o a mano online alzada. Arriba, donde tenéis los iconitos, el primero gente, el segundo participar, por favor. Me gustaría que los más de 20 y tantos, 30 que estamos aquí, ¿alguno habéis recibido estos dos mensajes a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de la televisión y tal? Porque hay dos mensajes que estamos recibiendo continuamente. Uno, por un lado, que la
ciberseguridad es un campo de estos donde hay unos sueldos estratosféricos y de altísima demanda, que hay más de 2 millones de puestos abiertos en Europa. Este sería el primer mensaje. Y el segundo mensaje, que está habiendo un montón de despidos en todas las empresas tecnológicas, ¿no? Esto, por favor, los que hayáis escuchado estos dos mensajes, que yo creo que suenan como muy contradictorios, por favor, los que hayáis recibido estos mensajes, darle arriba a lo de participar para dejar la mano levantada. Bueno, pues se está llenando de manos levantadas esto, ¿no? Parece un concierto casi, ¿no? Bueno, pues esto es la realidad, ¿no? Que pues a veces recibimos desde los medios esta información un tanto confusa, ¿no? Voy a intentaros, desde los más de 10 años que me llevo dedicando a la ciberseguridad en concreto, tuve mi primera empresa con 23 años y ya era evidentemente relacionada con la tecnología. Ya os podéis imaginar que tengo alguno más, que no me digáis muchos más, porque así me hacéis un poco la pelota y me dais la tarde. Pero bueno, no voy a hablar mucho más sobre mí. Bueno, pues la slide obligatoria de quién soy, ¿no? Ahora mismo soy especialista en innovación en el campo de la ciberseguridad, por supuesto, en una consultora bastante moderna que se llama P Disruptive. No me gusta mucho lo de senior y lo de experto, ya sabéis, pero es el título oficial. Evidentemente tengo multitud de formaciones específicas y certificaciones en ciberseguridad. Y bueno, pues se me conoce porque Eleven Paths, una empresa de ciberseguridad, ahora nueva, Telefónica Tech, me nombró en 2019 y 2020, los 2 años que este programa solo ha estado en activo, como uno de los profesionales con mayor labor en divulgación en ciberseguridad, con este reconocimiento que llamamos Chief Security Envoy, ¿no? A la hora de hablar de la ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues quizá me conocéis por que creé y dirijo y soy uno de los presentadores de Cosas de Hackers, ¿no? Un programa de entretenimiento en el que hablamos mucho de transformación digital, pero como digo, es de bastante de entretenimiento, así que nadie lo vea para aprender, porque normalmente se aprende poco, pero nos lo pasamos muy bien. Bueno, pero esto sobra y a mí lo que me gusta es que me llamen hacker y ya está. Yo soy hacker profesional, por favor, que nadie lo confunda con ciberdelincuente. Basta ya, yo creo, de hablar de mí y vamos a hablar de lo que casi todos habéis venido a hablar, ¿no? Que es el mercado laboral en ciberseguridad, ¿no? Y en este contexto voy a intentar ilustraros un poco, pues, todas aquellas pequeñas aristas, ¿no? Para que tengáis cierto acercamiento, como decía, al mercado laboral en cuanto a lo que tiene que ver con ciberseguridad. Bueno, la primera pregunta que probablemente creo que todos y todas tendréis en la cabeza es ¿por qué elegir la ciberseguridad como un campo laboral, ¿no? Bueno, pues como os decía, en esta dicotomía tan contradictoria que nos dan los medios, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, las razones de volumen es que la ciberseguridad es un campo de altísima demanda, que hoy en día las cifras avalan con que hay buenos salarios. Ya os digo yo que no os dejéis llevar por los cantos de sirena sobre lo que algunos medios de comunicación se informan buscando en Google, porque claro, si buscan salarios en Europa, pues os podéis imaginar que en el norte de Europa cambian mucho las cifras respecto a lo que viene siendo el contexto actual español. Supongo que en este máster tengo el placer de atender a muchos alumnos que nos atienden desde Latinoamérica. Evidentemente allí el mercado laboral, por la situación, pues también es distinto, ¿no? Pero bueno, sí que hay una verdad absoluta que la ciberseguridad proporciona un buen salario siempre en el contexto local, ¿no? Lo que nos lleva también a por qué hay esta altísima demanda. Esta alta demanda es consecuencia natural de algo que vivimos todos los días, ¿no? Que cada vez estamos integrando mucha más tecnología a todos los niveles en nuestra vida, ¿no? Estamos digitalizando todos los procesos de todo tipo, ¿no? Yo ahora mismo me encuentro en una situación cambiando de casa y pues me están enviando documentación, etcétera, directamente de la inmobiliaria por WhatsApp, ¿no? Algo que, por cierto, no me gusta nada, ¿no? Pero esto daría para otro webinar, ¿no? De quién lee esos WhatsApp, ¿no? Pero como digo, solo en ciberseguridad y solo en 2023
parece que vamos a necesitar más de 350.000 vacantes, es decir, personas especialistas en ciberseguridad en Europa. Un campo de tan alta demanda, pues por ley de oferta y demanda, proporciona una buena carrera en ciberseguridad. En ese sentido, el plan de carrera, y bueno, pues que tengáis claro que a veces la ciberseguridad es un campo, como yo diría, todos los referentes a la digitalización, que requiere una formación persistente, ¿no? Requiere un continuo reciclaje, ¿no? Es algo que se dice en general de todas las posiciones, de todas las profesiones, que siempre hay que aprenderse, que siempre hay que formarse, que siempre hay que seguir aprendiendo, pero os aseguro que nada parecido a lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Porque aquí cada 5 años podemos hablar de una generación, lo cual supone que si en 5 años no estás evolucionando tus conceptos, prácticamente te quedas otra vez a cero. Y esto pues debe impresionar y de hecho debería ser un motivo de reflexión para todos los que elijáis esta carrera, ¿no? En cuanto a esto de que cada vez hay más datos y más dispositivos, tenemos que tener en cuenta de que esa brecha entre lo físico y lo digital hoy en día no existe, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en este concepto del ciberespacio, ¿no? De que hay cosas que son los datos, ¿no? Y que solo vigilamos eso que está en los datos y en la nube. Hoy en día todos somos datos, ¿no? Y si cuando sales a correr estás acostumbrado a publicar por dónde sales y por dónde corres en el Facebook, esos datos y ese Facebook y ese perfil de tu red social, esta que utilizas para correr, ya no ponen en riesgo tus datos, ni tu móvil, ni tu privacidad, ¿no? Es que estás publicando tu ubicación física, lo cual significa que pues, si pasas por determinado parque a determinada hora que no está muy concurrido, pues a lo mejor estás poniéndote en peligro tú. Hay que dejar de pensar en que los datos solo hacen peligrar los datos, no, también hacen peligrar las personas. Tenemos cientos de ejemplos de este tipo. Las empresas se enfrentan a un problema grave de retención y fidelización del talento. A mí me gusta denominarlo así, porque las empresas no solo, cuando hablamos de retención, todos pensamos en el salario, ¿verdad? Lo habéis pensado igual que yo, ¿no? La manera de retener a un empleado, pues es el salario. Esto es ser muy cortoplacista. Dentro de poco espero ofreceros un contenido aquí en EIP respecto a las habilidades sociales y va muy en esa línea, pero cuando hablamos de las habilidades sociales siempre pensamos en las habilidades sociales que tiene que tener el empleado, pero nunca pensamos en ese salario emocional que tiene que aportar la empresa, ¿no? Y aquí pasamos de la retención a la fidelización, ¿no? ¿Cómo hago que un empleado se sienta identificado conmigo, con mi marca, con el proyecto, con todo lo que, con ese ecosistema que desarrolla la empresa en el clima de trabajo? Y bueno, por finalizar, hay muchísimas oportunidades fuera de España y añadiría fuera de Europa, ¿no? Hay un modelo de trabajo que es el trabajo en remoto como contractor, que al fin y al cabo sería como trabajar como autónomo, como empresa, digamos, para un puesto en otro país. Y algunos sitios pues está excepcionalmente bien pagado, ¿no? Sobre todo, pues ya os podéis imaginar, las industrias más impotentes en cuanto a ciberseguridad, pues son la de Estados Unidos y la de Israel. Me han preguntado muchas veces si para Estados Unidos se puede trabajar sin hablar en inglés, que sepáis que sí. No es fácil, pero sí, hay muchos, muchos sitios donde en Estados Unidos donde el español es casi tan popular como el inglés y a veces pasa, ¿no? Así que bueno, pues que lo sepáis, en cualquier caso hablar inglés siempre va a ser muy, muy, muy recomendable, ¿no? Hablar o por lo menos entenderlo, ya sabéis. Para lo demás tenemos inteligencia artificial. Bien, vamos a hablar de la industria, ¿no? Para trabajar en ciberseguridad hay que entender, en cierto modo, la industria, todos estos productos y servicios que hay asociados, entender de todos, evidentemente nunca se puede entender de todo, ¿no? Pero sí hay que tener un poco toda esa panorámica y entender cómo funciona la industria de ciberseguridad, porque en cierto modo, controlando por lo menos uno de estos aspectos, nos garantizamos
un puesto laboral, ¿no? Y aquí vamos al tema de las certificaciones. Es un melón que no quiero abrir. Lo que quiero llamar vuestra atención en concreto es cómo se ve la industria, ¿no? Esto es un mapa que se llama Cyberscape. Cyberscape es el mapa de todos, he cogido el de 2021, podéis conectaros y coger el del 2022 o 2023. Estaréis pensando, no veo nada en ese, y de hecho por eso ni siquiera me he molestado en actualizarlo. Cyberscape es una especie de foto, intenta mostrar una panorámica de todos las empresas y fabricantes líderes en todos los aspectos que tienen que ver con ciberseguridad. Os recomiendo que lo veáis despacito para entender un poco pues, todas estas partes de empresas y servicios sobre seguridad en móvil, seguridad de los datos, DLP, IoT, sistemas de mensajería. Aquí están un poco todas las áreas más importantes. Pero no quiero entrar en este tema y desgranar qué es cada uno, sino que entendáis que si vosotros estáis viendo muchas veces de cara a la gente que no se mueve en entornos de ciberseguridad o incluso de entornos IT, es decir, que tenemos que prestar productos y servicios, ¿no? De eso va a ser lo que vais a trabajar cuando trabajéis para una empresa, trabajaréis ofertando la mayoría del tiempo productos y servicios de ciberseguridad para terceros. Esto para la gente que no lo ve es un poco esto. Esto os va a sonar más, ¿verdad? ¿Dónde está Wall-E, no? Ahora ya entendéis la comparación, ¿no? Es muy difícil a veces hacer entender que dentro de la ciberseguridad hay todas estas cosas y cuándo vamos a, o cómo vamos a elegir todo esto, ¿no? Así que no os quitéis nunca esto de la cabeza cuando en algún momento tengáis que tener alguna interlocución con el cliente o simplemente entender qué aspecto de su seguridad se puede mejorar o incluso si ya no es trabajando para terceros, es decir, mañana trabajáis para el departamento de ciberseguridad de una empresa, como operador de esa empresa, cuando empecéis a intentar entender cuál es la problemática y no responder con tecnologías. Pues es que yo creo que la solución es un DLP, ¿no? Al final no podemos ir a que él entienda el dónde está Wall-E. Fijaros que si hago para atrás, para adelante, se entiende un poco la comparación, ¿no? Bien. En esencia, vamos a ir un poco a los basics, a lo más básico, ¿no? La ciberseguridad siempre se habla del ciclo de respuesta ante incidentes, ¿no? Así que en global, la ciberseguridad, al menos la ciberseguridad clásica, ¿no? A todos los niveles, de hecho, os puedo decir que incluso grandes bancos trabajan con 3 verticales de ciberseguridad y son estos 3: la prevención, la detección y la respuesta. Estos son los 3 ejes y, como digo, incluso en bancos muy grandes con los que he podido trabajar, en muchos sitios donde hay equipos de ciberseguridad grandes, estos son los 3 grandes verticales, ¿no? Y cada uno con su manera de trabajar, con su idiosincrasia y, por supuesto, todos trabajando en conjuntos, compartiendo información, si no sería un absoluto caos. Y en la mayor medida que estas 3 verticales o que estos 3 grupos de trabajo trabajen, se comuniquen y sean capaces de tener las famosas 3 TTP, ¿no? Tácticas, técnicas y procedimientos tecnologías, tácticas y procedimientos para hacer que eso funcione, realmente van a llevar a buen término la estrategia de ciberseguridad de la empresa. Evidentemente, en la prevención nos interesa todo aquello que nos pueda levantar una alerta antes de que estemos ante una brecha de ciberseguridad, es decir, esos intentos de ciberataque, cómo podemos mejorar nuestras defensas, ¿no? Que todavía, si lo hacemos un poco una comparación rollo Juego de Tronos, pues nos interesa de que estamos mirando del muro hacia afuera, ¿no? Y ese hacia afuera puede ser mirando lo que está pasando en nuestro firewall o mirando también qué información pública de nuestra empresa se está publicando en Internet, ¿no? Esto se llama cibervigilancia, ¿no?
porque si alguien está publicando, pues me da igual una lista de usuarios que una lista de usuarios y contraseñas, que nuestro direccionamiento, que información sobre nuestro dominio en Internet, evidentemente nos está exponiendo. Si alguien nos está exponiendo, nos tenemos que preparar porque vienen los malos hacia el muro, ¿vale? En el muro, ¿no? Del muro mirando para adentro, tendríamos la detección. Evidentemente nos interesa saber qué información podemos tener en nuestros sistemas, y para esto hay increíbles número de tecnologías. Os podéis imaginar dónde está Wally, tiene ya su propio recuadro para detección, ¿no? Para saber cómo puedo saber si estoy ante un ciberataque. En enero del 2001, Microsoft emitió un informe que decía que más del 90% de empresas de más de 5.000 dispositivos tenía una brecha activa. Y eso hace 2 años. Os podéis imaginar que ese número no ha mejorado demasiado, ¿no? En cuanto a ese sistema. O sea que detectar esas brechas de seguridad que pueden estar activas o que han fallado en nuestros sistemas de prevención es una tarea fundamental. Evidentemente, cuando se emite algún veredicto, tenemos que tener siempre esas TTP, ahí tiene que haber esos procedimientos, equipos y tecnologías listos para responder a un ciberataque. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar el impacto, el recoger las evidencias, la mitigación, etcétera, etcétera, de la respuesta a incidentes. Después andaremos un poquitín en este aspecto. Como digo, este era el paradigma clásico. Hoy en día, ¿no? Gracias, en primer lugar, a la economía a la hora de guardar datos, estas tecnologías de Big Data, cada vez recogemos más datos. Os puedo decir que muchas empresas pues se recogen datos incluso cuando no tienen un fin determinado, ¿no? Se recogen un poco por si acaso, ¿no? Y a la inteligencia artificial, la potencia de computación, hemos añadido una fase que nos permite estar todavía un poco más allá del muro, ¿no? O desde el muro como mirando con iba a decir binoculares, con prismáticos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que denominamos Cyber Threat Intelligence, evidentemente apoyado siempre en inteligencia artificial para tener toda la información posible, ¿no? Mucho más de lo que nos llega a la vista, ¿no? Y volvernos reactivos a la prevención, es decir, saber cuándo por el contexto, por determinado devenir, ¿no? Sabemos que es en función, desgraciadamente, de esta guerra que tenemos presente en Europa, que no es la única que hay en el mundo, pero es la que más nos afecta, ¿no? Pues en función del devenir de cómo estaba la guerra física ocurriendo, pues ahí se traslada la actividad a la ciberguerra, ¿no? Y hay mucha más presencia de ataques pues desde Rusia al resto de Europa, ¿no? Esto lo sabemos, ¿no? Pues si nos podemos volver reactivos en este sentido, saber si podemos levantar un poco la mano o tener que levantar mucho más alerta o directamente no fiarnos del resto de conexiones que vienen pues, desde Rusia o incluso desde fuera de nuestro país porque no nos interesan, ¿no? Este es el tipo de cuestiones que podemos analizar a nivel de, evidentemente, inteligencia artificial para volvernos mucho más preventivos y mucho más reactivos en ese sentido, para que, digamos, al final hemos filtrado mucho más afuera del muro, ¿no? No sé si os gustan estos símiles, pero bueno, soy bastante cinéfilo y bastante friki de los videojuegos, así que ya os aviso que esto va a seguir pasando a lo largo de esta presentación. Bueno, os procuro este pequeño juego, ¿no? Cuando se presentan los roles y los equipos de ciberseguridad, pues bueno, ahí presentan el DEFIR o equipo de respuesta ante incidentes, el equipo de recogida y asistencia forense, la F es de Forensics, donde se recogen las evidencias, porque a veces ante un ciberataque pues uno tiene que tomar medidas legales, ¿no? Y bueno, pues tenéis aquí Black Hat y White Hat, ¿no? Como equipos de hackers, y tenéis por otro lado, como veis se llevan mucho los colores, luego hablaremos de los colores Red Team, Blue Team, Purple Team, ¿no? Y bueno, todos ellos conforman la InfoSec, y por abajo, que parece ser que son los enemigos, tenemos Bug Hunters, hacktivistas, perdón,
y las bandas de ransomware, ¿no? Que evidentemente ya sabéis que estos son, hoy en día ya no hablamos de bandas, sino hablamos de mafias, de cibermafias que cada día están más organizadas, mejor estructuradas y hoy en día prácticamente son empresas dedicadas a producir o como poco a adquirir ese ransomware que se vende como software y se lo dan a una empresa y con ellos se dedica a atacar. ¿Alguno de vosotros, levantando la mano, por favor, yo os doy palabra, sabría qué hay mal en este meme? ¿Detectáis algún fallo? No sé mis compañeros, pero yo no estoy viendo nada. No se ve ¿No nada, XXL. ¿Que no se ve? No se ve nada, solo se te ve a ti. Perdonar, no se compartió correctamente. Ahora sí, ¿vale? Sí, Perdonar. puede ser. Bueno, luego os procuro la presentación, no os preocupéis. Fijaros, es una lástima que no hayáis perdido. Voy a pasar hacia atrás para que veáis lo que os decía del Cyberscape. Menos mal que me ha dado por dar la palabra. Esto es el mapa de Cyberscape de ciberseguridad y este es el donde está Wally. Como veis, pues muchas veces nos deja pues eso un poco parados, ¿no? Bueno, lo que comentaba sobre el ciclo de respuesta, el ciclo clásico y el ciclo donde incluimos la inteligencia artificial. Bien, pues seguimos con el juego. Muchas gracias, Gonzalo, por avisarme. ¿Hay alguien que en este Black High Red Hand, en todos estos colores y equipos, detecta algún fallo? Yo he dejado de verlo, ¿eh? No sé mis compañeros, pero yo creo que veo mal la presentación. Es como si viera la mitad nada más. Andrés, no se ve, solo se ve el caballero del decir, no se ve bien. Sí, exacto. No se ve bien. Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer una cosa, va a ser más fácil, lo voy a hacer sin complicarme demasiado. Voy a compartir la ventana en vez de estar integrado en el chat. Ahora lo veis, ¿no? Ahora, perfecto. Sí, ahora Vale, perfecto. pues ya está. Pues, bueno, voy a pasar mi cámara al modo normal y listo, ¿no? Ya está. Era porque me tuvieras ahí un poco integrado, ¿no? Y ya que hoy he salido de la peluquería, pues mejor. Muchas gracias y disculpar estos pequeños inconvenientes técnicos. Gracias de verdad por la información. Bueno, como digo, ¿hay alguien que detecte algún fallito en este meme? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues os lo revelo yo, ¿vale? Bueno, realmente en el Black Hat todas las técnicas Black Hat son de ciberdelincuentes, así que nunca podríamos ponerlo en el lado de los buenos, ¿vale? Y por abajo hay otro fallo que tenemos Bug Hunters, ¿vale? Los Bug Huntings son los programas, los que aplican a los programas de Bug Bounty, ¿no? El Bug Bounty es diríamos, es una iniciativa que proponen las empresas que tienen que estar muy maduras en este sentido para decir, hackeame, si eres capaz de hacerlo, yo te pago. Entonces, estos programas son abiertos, son públicos. HackerOne es una de las plataformas donde podéis ver esto. Ahí hay programas, pues no sé, empresas del tipo de Netflix o Steam, la plataforma de Valve de videojuegos, que tienen esto de, ¿eres capaz de demostrarme que me hackearías? No me hackees, comunícamelo y yo te lo pago, ¿no? Esto evidentemente es hacking ético porque imaginaros, hay veces que estas cosas que se reportan, pues el beneficio económico, que a veces no es pequeño, ojo, a veces son 100.000 o 250.000 dólares, o sea que no estamos hablando de poquito, pero el daño que se podría hacer con un zero day, es decir, con una vulnerabilidad sobre una plataforma esta, imaginaros en Netflix, Spotify, en cualquier servicio masivo, el daño que se podía hacer o simplemente ya no hacer daño a través de esa información, sino comunicárselo en tercero y decir, oye, yo sé hacer esto, ¿quién me paga por esto en el mercado negro? Esto evidentemente sería Black Hat. Esto se podría hacer mucho más. Con lo cual, los programas de Bug Bounty, en teoría, son hacking ético, ¿no? Hay muchas iniciativas de ese tipo, hay grupos que se dedican a actuar en conjunto y realmente, bueno, pues es una iniciativa, yo creo que es muy bonita y, como digo,
también me parece una iniciativa muy interesante en empresas que abren este tipo de programas para decir, oye, si alguien me comunica algo que está mal, va a ser recompensado por ello, ¿no? Pero como digo, es hacking ético, es decir, están en el lado de los buenos, ¿vale? Tendrán que estar en los de arriba y los black hat en los de abajo. Bueno, muy importante, ¿no? Cuando nos iniciamos en este mundo, pues es muy fácil que encontremos cosas que no están como deberían, ¿no? En primer lugar, yo he descubierto muchas vulnerabilidades, hay veces que encuentro cosas que están como no deberían, incluso sin querer, ¿no? A veces esto pasa con la práctica y demás, ¿no? Pero es importante, en primer lugar, que tengamos claro que lo que estamos haciendo es legal, es decir, que no se puede hacer auditorías gratis y por si acaso, porque el poner a prueba los sistemas de ciberseguridad en una empresa puede ser en sí mismo ya un delito, ¿eh? Así que mucho cuidado con lo que se hace y, en segundo lugar, comunicar esa información de lo que se ha encontrado siempre de forma responsable, ¿no? Que es lo que llamamos el responsable disclosure, ¿no? Porque comunicando, oye, mira lo que he conseguido hackear, podemos evidentemente causar un daño importante al publicar esa información, porque alguien utiliza esa información para replicar el ataque, o simplemente el hecho de que lo estemos comunicando sea un problema de reputación para la empresa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo he encontrado gravísimos agujeros de seguridad que encontré en una telco de este país que permitía hacer el descubrimiento de todos los usuarios. No me prestaron atención y jamás lo llegué a publicar, porque podría haber sido esa información a nivel de ingeniería social, podría haber causado muchísimo daño, ¿no? Entonces, hay veces que, bueno, pues el hallazgo es importante, te gustaría comunicarlo, pero incluso pues se tiene que quedar en el cajón y que tú se lo puedas comunicar en petit comité a tus amigos, que te crean que lo has hecho, pero es importante saber en este sentido cuando se intentan estas cosas, o a veces incluso te las encuentras, que fue casi mi caso, fue un semidescubrimiento más que un hackeo como tal. Pues hay que tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de los colores, pero la mayoría de los puestos en ciberseguridad tienen que ver con las operaciones de ciberseguridad, es decir, cómo las empresas dentro de sus equipos de ciberseguridad, lo que llamamos los Security Operation Centers, los SOCs, cómo las empresas satisfacen su demanda de ciberseguridad o cómo prestan este servicio para otros, ¿no? Por favor, si alguien no ve, no escucha o algo, por favor que lo diga, ¿eh? De verdad, no os cortéis en este sentido. Bueno, y aquí vamos a la rueda de los colorines, ¿vale? Aquí tenemos también el paradigma de la ciberseguridad clásica y cómo hoy en día están evolucionando los roles en ciberseguridad, ¿no? Dentro de las operaciones de ciberseguridad, pues teníamos siempre dos roles principales. Hoy en día siguen siendo los roles principales, pero ya no tan exclusivos, ¿no? Que son el Red Team y el Blue Team, ¿no? El equipo de hacking ético normalmente que denominamos pen testers o simulación de adversario, que es como se llama ahora. Normalmente antes era pentesting, después Red Team, ahora se le llama simulación de adversario. Esto ya sabéis que con la digitalización pues cambian un poco también los términos para decir lo mío es mucho más guay, más chulo, ¿no? El Red Team es el equipo que normalmente denominamos de seguridad ofensiva, el equipo encargado de poner a prueba los sistemas propios de ciberseguridad para saber si hay alguna puerta abierta que podría un actor malicioso explotar para vulnerar nuestro sistema. Como digo, normalmente se prueba contra nuestros sistemas siempre y cuando sea el equipo de seguridad interna, o a veces esto se presta para terceros y se contratan auditorías de Red Team, de pentesting, para que alguien diga, oye, quiero saber si estoy expuesto, si soy vulnerable, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis toda la gama de técnicas un poco en las que se provee estos servicios de auditoría, pero seguridad activa, pentesting, análisis de web de aplicaciones, análisis también de aplicaciones móviles también, ¿no? Estos serían lo que llamamos el análisis de vulnerabilidades ejecutado por analistas. Por otro lado, están los equipos defensivos o de Blue Team que se encargan de registrar y manejar todos los sistemas
de cohesionar todos los sistemas de seguridad activa de la empresa, ¿no? La protección de la infraestructura, también pues lo que tiene que ver con el control de dominio, de la red, esa monitorización de todos los activos, ¿no? De todos los, y sobre todo de todos los elementos de seguridad que existan en la empresa, ¿no? Los firewall, IDS, IPS, los controladores de dominio activo, son los encargados de defender las murallas, ¿no? Los otros simulan ser los malos y estos pues realmente hacen su papel como los buenos y defensores del muro, ¿no? Pero bueno, estos son los roles tradicionales, como digo, hoy en día siguen siendo los principales, pero empiezan a surgir otros roles que sabemos que son fundamentales, ¿no? Esto solo se ocupa estrictamente un poco de lo técnico y empieza a haber como muchas más ramificaciones, porque hoy en día, si algo se han dado cuenta las empresas, es que dependen demasiado de la ciberseguridad, ¿no? Entonces eso lo podemos ver que pues antes el de ciberseguridad pues era un informático más y que tampoco pues tampoco interesaba demasiado mientras todo funcionara, pero hoy en día podemos ver a los CISOs precisamente con esa C que significa que forman parte del comité directivo de la empresa, ¿no? Hoy en día estamos tan ligados a la tecnología que sin tecnología y sin los garantes de que la tecnología sigue funcionando, ¿no? Que son la ciberseguridad, bueno, son evidentemente la ciberseguridad y el entorno IT, que están directamente en el comité de las empresas. Existe este Purple Team, a mí no me gusta demasiado, pero digamos son los equipos de coordinación. Si mezcláis rojo y azul, pues salimos con el color violeta, ¿no? Que coordinan los dos equipos. Por otro lado tendríamos la parte del Green Code, que tiene que ver con la seguridad y automatización, el código limpio, etcétera, etcétera. La parte de Yellow Team, que son los desarrolladores de código y los arquitectos de la ciberseguridad, y el Orange Team, que son los equipos de interacción humana, digamos, y educación, ¿no? Aquí iría la pata de concienciación, ¿no? Y por el centro, pues tendríamos los que coordinen toda esa parte, ¿no? De todo ese equipo, de esa amalgama de colores, con lo cual, pues, por eso se mezcla el blanco, ¿no? La mezcla de todos los colores. Y aquí tenemos la capa analítica, la capa de comunicación externa con una empresa, la parte de logística, gestión, herramientas que cohesionan toda esa información. Espero que esto dé un poco una perspectiva de todos los colores y de todos los roles, ¿no? Bueno. Como decía, dentro de los SOC, al final nos quedamos con estos tres, ¿no? El CSIRT, ¿vale? Hemos hablado mucho del Red Team y del Blue Team, y al final tenemos también el rol principal que debe existir dentro de todo SOC, ¿no? Es el equipo de respuesta a incidentes, ¿no? Es normalmente un equipo más pequeño, pero sobre todo es muy, muy, muy crítico, porque realmente hemos hablado de los ataques de defensas, ¿no? Dentro de los que simulan ser los malos y los que defienden, pero cuando hay realmente un fuego, pues tienen que venir un poco los bomberos, ¿no? Y este equipo de respuesta a incidentes realmente va cuando el problema está hecho y está creado, ¿vale? Como digo, el equipo de Red Team, pues ya ha quedado claro que es el equipo de simular estos test de intrusión, es decir, de comportarse como si fueran los malos, de encontrar esas puertas abiertas, de encontrar esas posibles vulnerabilidades que causen una disrupción en el servicio, la actividad, etcétera, etcétera, cualquier problema de ciberseguridad. Y el equipo azul pues va a estar conectado a toda la información de ciberseguridad de la empresa y es responsable de esos sistemas de ciberseguridad. Volviendo al CSIR. Un equipo de respuesta de incidentes, que es una labor bastante compleja, se tiene que hacer estas tres preguntas, ¿no? El qué, el cómo y qué significa, ¿no? Cuando hay un incidente de ciberseguridad, ¿no? El qué es el impacto directo del objetivo del atacante, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que es realmente alguien ha tenido acceso a todo nuestro listado de usuarios, que alguien ha sido capaz de encontrar una contraseña o un modo de saltarse las contraseñas, ¿no? Que alguien ha accedido a mi lista de clientes, que alguien ha borrado toda nuestra contabilidad, ¿no? Esto es el qué, ¿no? Después tiene que preguntarse, esto es la primera pregunta que tiene que hacerse, después encontrar ese cómo, ¿no? ¿Por qué alguien ha tenido acceso? ¿Cómo es posible
que alguien haya extraído toda nuestra base de datos de clientes, ¿no? Esto puede ser un verdadero problema, ¿no? Y después, ¿qué significa para nosotros que ese incidente, aquí hemos tenido un problema, el equipo de respuesta a incidentes tiene un problema y sobre todo tiene que tener esa capa analítica sobre el negocio o servicio. ¿Qué significa para nosotros que alguien se haya llevado todos los nuestra lista de clientes o qué significa que se hayan cifrado todos nuestros sistemas donde, ¿no? Ante un ataque de ransomware, ¿no? Esto hay que dar una respuesta. ¿Qué significa? ¿Qué ha pasado ahora, ¿no? Bueno, en el sentido del qué, pues hay que hacer una investigación forense del incidente para tener claro realmente qué es lo que ha ocurrido y, por supuesto, evaluar el impacto sobre los sistemas. En el cómo tendríamos una investigación forense, pero no del qué, sino de la causa de la brecha de ciberseguridad. Esto ha tenido lugar porque pues hay determinados servicios puestos a Internet que no corría la última versión y hace 5 semanas o 5 meses que se publicó un parche para remediarlo. Entonces, esa puerta, pues los malos sabían que estaba abierta, ¿no? Y, por supuesto, esas medidas de mitigación y remediación. Es decir, hay que cerrar esa puerta y hay que procurar que el daño sea el mínimo posible. Ya sabemos que hay un daño, pero que sea lo mínimo posible. Eso es como lo que ha pasado ahora con lo de VMware, lo del SXI, que llevaba la vulnerabilidad de 2021 y aún había empresas que no habían actualizado. Bueno, esto es el pan de... Gracias, Juan Carlos. Esto es el pan de nuestro de cada día, ¿eh? Si los que no sé cuántos habéis usado Shodan, pero hoy en día podéis encontrar vulnerabilidades en Shodan, potenciales vulnerabilidades en Shodan. Ya sabéis que probarlas es un delito también, pero potenciales de vulnerabilidades de Windows Server 2008. Estamos hablando 15 años atrás. Sistemas corriendo Windows Server 2008 sin parchar desde 2008. Esto es, como digo, el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero claro, cuando es responsabilidad nuestra, pues alguien tendrá que planteárselo, ¿no? Y por último, como decía, al final, ¿qué significa? Esto hay que traducirlo. ¿Os acordáis cuando hablábamos de colores rojo y azul? Esto es lo técnico, al final esto se tiene que traducir hacia afuera, ¿vale? Y hay que enviar informes sobre ese impacto sobre el negocio o servicio. Hemos sufrido un ransomware. ¿Cuánto vamos a estar otra vez en operativos? ¿Cuántos datos se han perdido? Esto hay que traducirlo a información, a cifras, ¿vale? Que es lo que la gente va a querer esperar del equipo técnico, ¿no? Que reflejemos esa información, que traduzcamos a lenguajes de la calle, a la empresa, al lenguaje comercial, al lenguaje financiero, cuánto va a suponer, ¿no? Y sobre todo también evaluar responsabilidades legales y políticas corporativas derivadas del incidente, ¿no? Al final, bueno, pues si va a ser necesario contratar a alguien, si hay que contratar, hay que recoger evidencias, si hay que formular una denuncia, al final todo esto, como digo, trasladarlo a lo analógico, a lo humano. Bien, bueno, ahora os he contestado muchas cosas, me temo que lo de ahora tampoco va a mejorar mucho, creo que he trasladado como muchísima información de responsabilidad, ¿no? Pero una de las cosas que tenéis en cuenta es que normalmente cuando uno se va a enfrentar a asumir la misión tipo Call of Duty, además, que nos viene bien un poco contexto, ¿no? A enfrentar la misión de defender la ciberseguridad de un sitio, pues se espera que la cosa vaya un poco así, ¿no? Primero, no solo tener un equipo de las mejores prestaciones y suficientemente numeroso y con todo este equipaje, ¿no? Y equipamiento de super tech, ¿no? Tener todos los medios disponibles, ¿no? Y dices, bueno, pues teniendo toda la gente que necesito, todos los recursos que necesito, pues la idea sería fácil, ¿no? Pero la verdad es que os va a tocar un poco más así, ¿no? El estar a todos que os van a faltar manos y tal. Y bueno, pues eso, al final hombre orquesta, ¿no? Todo te lo tienes que hacer tú, todo te lo tienes que montar tú, todos los recursos te los tienes que procurar tú, pues tendrás que tirar de tecnologías open source. La misión es un poquito complicada, ¿no? Bueno, y vamos a terminar con esta pequeña historia que me gusta mucho sobre emprender, ¿no? Hay una parte que deberíais todos pensar es si realmente merece la pena emprender en ciberseguridad, montar mi propia empresa, bien sea porque quiero desarrollar una manera de dar productos y servicios tradicionales
pero quizá encuentre una manera de hacerlo yo mejor que lo que se está haciendo, o bien porque encuentro un producto o producto o servicio de ciberseguridad que yo quiera desarrollar a modo startup, ¿no? Quiero contaros la paradoja de los monos y la escalera, ¿no? Bueno, esta es una paradoja, esperar que después, un poco spoiler, que luego lo voy a aclarar, ¿no? Pero que no está demostrado que esto tuviera lugar, este experimento, de forma real. Pero dice que, bueno, pues juntamos 5 monos en un sitio con una escalera. Esta escalera está apoyada sobre una plataforma y al recibir peso, ¿no?, pues hace disparar unos aspersores que hay en el techo. Colocamos un manojo de plátanos encima de la escalera y a la que alguien intenta subir a por los plátanos, el mono apoya peso y se disparan los aspersores. Por si no lo sabéis, a los monos no le hace ninguna gracia nada. Bueno, hasta que, bueno, pues alguien lo intenta, se disparan los aspersores. Cada vez que se disparan los aspersores, todo el mundo se olvida de los plátanos. Cuando se apagan los aspersores, alguien piensa, bueno, lo voy a coger. Hasta que uno de los monos de repente dice, uy, no me gusta lo que pasa cuando alguien intenta coger los plátanos, y le empieza a hacer entender por las malas al mono que no se sube a por los plátanos, ¿no? El primer mono que se da cuenta, como digo, se coloca delante de la escalera y dice, aquí no pisa a nadie. Y bueno, pues alguien intenta subir y recibe el mismo correctivo, hasta que, bueno, pues el que no lo ha pillado por las buenas lo pilla por las malas, y llega un momento en el que ningún mono sube a por los plátanos. Los monos quieren los monos quieren plátanos, pero deciden que es mejor no subir, por la razón que sea. En el momento del experimento se quita uno de los monos y se mete un mono totalmente nuevo a la dinámica del grupo, ¿no? En este sentido, pues lo que pasa es lo que se fija en los plátanos y dice, hombre, pues si hay plátanos, hay buffet libre, pues adelante, ¿no? Y pues los demás monos le hacen saber que esos plátanos no se pueden coger. Hasta el momento que llega este mono y dice, pues yo no sé qué pasa, pero no se pueden coger esos plátanos. Y no llega a mojarse nunca, ojo. En este momento se alcanza el status quo, de repente nadie quiere coger los plátanos y se extrae un segundo mono de los monos iniciales y se mete otro nuevo mono a la dinámica, ¿no? Con la curiosa circunstancia de cuando él intenta, incluso el mono recién llegado, pues también se lo hace entender a collejas, ¿vale? Y se vuelve a alcanzar el status quo. Nadie se ha mojado, o sea, los dos monos nuevos nunca se han mojado, pero nadie quiere coger los plátanos. Como esto se reproduce con el tercer mono, con el cuarto y con el quinto. Fijaros que cuando llega el quinto, y también a la hora de coger los plátanos, pues también recoge esta suerte de collejas, realmente ninguno de los monos que hay ahí jamás ha visto ponerse en marcha los aspersores. Pero si los monos pudieran hablar, que no pueden, y le preguntáramos, oye, ¿pero por qué no cogéis los plátanos? Solo no podrían decir, pues no lo sé, pero al que intente subir hay que darle leches, ¿no? De momento, seguro que no tenéis ni idea por dónde vamos y qué tendrá que ver con esto, con la ciberseguridad. Pero antes, seguro que alguno de vosotros diréis, oye, Andrés, vale, pero es que primero no entiendo qué tiene que ver esto, pero segundo, nosotros no somos monos, ¿no? Porque tenemos que tomar ejemplo de estas cosas, ¿no? Bueno, os voy a poner un vídeo un poco para aclarar este punto de si los humanos y los monos de este experimento, que creemos que es hipotético, pero lo vamos a ver con personas y de verdad. Fijaros cómo en este vídeo va a ocurrir lo mismo. Creo que no tenéis audio. No sé si puedo compartir el audio. Bueno, os lo traduzco yo directamente, ¿no? Lo tenéis ahí los títulos. Se escucha un pitido y de repente todo el mundo se pone de pie, menos la señorita de morado, que es absolutamente en este caso, el cebo, ¿no? Están esperando fuera de una clínica, ¿no? Entonces, cada vez que suena el título, el pitido, pues de repente todo el mundo de pie. Ella, de repente, pues lo hace. ¿Por qué? Porque lo están haciendo todos los demás. De repente, pues van a hacer ir entrando poco a poco al resto de las personas. Bueno, pues hasta que, como veis, pues esta mujer evidentemente hay que dejarla porque es el objetivo del experimento, es el individuo en observación. Y ahora pasa una cosa muy, muy extraña, que incluso cuando está sola ha admitido
este comportamiento de rebaño, que es el nombre que tiene, ¿no? Y ahora suena el pito y ella se pone de pie, incluso no tiene contra quién hacerlo, ¿no? Simplemente ha asumido que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Fijaros que ahora, ¿os acordáis ahora de la paradoja de los monos, no? Pues llega un individuo nuevo que él no conoce, que no forma parte de la gente que evidentemente estaba adiestrada, y la chica suena el pitido y con el individuo nuevo pues se vuelve a poner de pie. Esta persona ha escuchado también el pitido y ha visto a la persona que cuando pita se pone de pie y evidentemente se queda como, oye, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué haces eso? Y dice, no sé, todo el mundo lo estaba haciendo, así que creo que hay que hacerlo. ¿Y ahora qué creéis que pasa? Pues nada, hay que ponerse de pie. Todos nos ponemos de pie, ¿no? Pues vale, pues nos ponemos de pie, ¿no? Bueno, creo que esto lo ilustra perfectamente, ¿no? Evidentemente, mientras llegue más gente, esto va a seguir pasando. Como digo, ese comportamiento de rebaño. Esto no tiene nada que ver tiene mucho más que ver con la psicología, la sociología, que con la tecnología. Pero siempre pensad en que, por un lado, siempre hay un motivo probablemente para hacer las cosas, es decir, el motivo de los monos era lícito, a los monos no nos gusta mojarnos, ¿vale? Esa sería la explicación, pero siempre puede haber una distinta manera para hacer las cosas y que el hecho de que algo se haya hecho siempre de una manera no puede coexistir con el que haya una manera mejor de hacer esas cosas que se habían hecho siempre, ¿no? Aquí voy a mi parte de innovación. Cuando queráis emprender en ciberseguridad, ya hablaremos de innovación en un webinar. Espero que antes de este verano hablaremos de la innovación, del design thinking y todas estas cosas que son mi día a día. Pero debemos saber que si hay una manera distinta de hacer las cosas, sobre todo donde entre la tecnología. Y aquí vamos a esas oportunidades que ofrece hoy en día el emprender o crear una startup, ¿no? Existían los taxis, ¿no? Existía el taxi, llamábamos un taxi, venía un taxi y te llevaba, ¿no? Sin embargo, Uber se ha convertido en una de las startups más exitosas, o por lo menos a la hora de recaudar financiación de la historia, hasta el punto en que en el propio Netflix tenemos una serie, ¿no?, dedicada al éxito de Uber, ¿no? Realmente introdujeron una capa de digitalización sin añadir medios adicionales, porque los medios son los propios dispositivos de la gente, y crearon una app, ¿no?, más, para interconectar más rápidamente a las personas, ¿no?, con esto del servicio de Uber, sin entrar en la polémica de los VTC en España, que ya sabemos que es un tanto espinosa, ¿no?, pero que con esto inventó una nueva manera de hacer las cosas, ¿no?, una nueva manera tecnológica. Bueno, y terminando ya, cuando queréis emprender ciberseguridad hay que saber definir la táctica y la estrategia. La estrategia es qué quiero hacer, cuál es mi objetivo, y la táctica, cómo voy a lograr ese objetivo. Volviendo al ejemplo de Uber, ¿qué quiero hacer? Reducir al mínimo el tiempo de espera para un traslado personal. ¿Cómo lo voy a hacer? Llevando una nueva aplicación que permite interconectar a los pasajeros con los conductores que haya en la zona en tiempo real. Sabemos que después pues, los taxis también han asumido este modo de trabajo, ¿no?, con su propia aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, sin entrar en las polémicas. Nos centramos en lo tecnológico nada más. Así que la estrategia es el qué y la táctica el cómo quiero hacerlo. Esas son las primeras preguntas que os tenéis que hacer a la hora de desarrollar cualquier tipo de innovación, ¿no? Que por aquí tengo a uno de mis alumnos y ahora también compañeros en esta tesitura inventando cosas allí donde estamos ahora. Bueno, conclusión de todo lo que hemos contado hoy. El mercado laboral de ciberseguridad muestra un amplísimo repertorio de vacantes y oportunidades que irá mucho más en los próximos años. Vacantes, puestos, empleo, pero también oportunidades. ¿Cómo vamos a securizar? En mi asignatura, una de las, yo diría, más divertidas del máster, a lo mejor como es la mía no soy nada objetivo, ¿no? Pues hablamos de cómo vamos a securizar
todas esas cosas que llamamos IoT, a todo eso que le estamos poniendo a Internet, aunque a lo mejor no sabemos si lo necesita. Tiene que tener IoT, tiene que estar conectado a mi cepillo de dientes, tiene que estar conectado a la báscula, tiene que estar conectado a la cafetera. ¿Alguien ha pensado en securizarlo? Evidentemente esto nos importa, ¿no? Y nos importa sobre todo porque el cepillo de dientes, pues no pasa nada, si no deja de funcionar, cojo el de antes que lo tengo todavía en el cajón y ya está. Pero cuando hablamos de la ciberseguridad de los coches y hay vidas en juego, por supuesto es un asunto mucho más serio, ¿no? Así que, como digo, habrá muchas oportunidades y hay mucho espacio para la creatividad. Y sobre todo, que pase lo que pase, disfrutéis del viaje, ¿no? Que la ciberseguridad es un campo apasionante. Si os gusta, como digo, nunca olvidéis que hay que formarse en todo momento y te tiene que gustar mucho el investigar, el trastear y echarle horas, pero sobre todo que lo disfrutéis. Y bien, pues hasta aquí. Un minuto más solo para deciros que esta es la primera parte, el volumen 1 de ciberseguridad. Este espacio estaba creado para comunicaros, intentar ilustraros en todas estas cosas que hemos estado contando. Como es muy probable, espero que os hayan sufrido preguntas, espero que os haya sido grato, como es muy probable que esto dé lugar a consultas en lo que yo creo que puede ayudar o a cierto debate, lo vamos a trasladar a ese volumen 2 en estas preguntas y respuestas en lo que se llama un Next Me Anything, ¿vale? Así que, bueno, pues lo vamos a trasladar ahí, lo anunciaremos igual que se ha hecho hoy, así que os pedimos disculpas porque no haya turno de preguntas y respuestas en esta sesión, pero es solo para daros todo el tiempo posible en una jornada exclusivamente dedicada a este fin y también, si queréis, debatiros consultas e ideas para emprender donde yo pueda aportar mi granito de arena como especialista en innovación. Así que, pues terminamos justo aquí, en una hora justita, y dejaros enlaces a mi email, ya sabéis, mis redes sociales, etcétera, etcétera, donde intentaré daros respuesta pues, a cualquier cuestión relativa a estas cosas que hemos estado hablando, al máster, a mi asignatura, dando las gracias, por supuesto, a todo el equipazo de EIP que hace funcionar esto. Así que, pues nada, hasta aquí. Si alguno de los Antonios está, si queréis, y añadir alguna cosita, y si no, pues nos despedimos educadamente de todos, deseando buenas tardes. Pues muchas gracias, Andrés. Estoy por aquí. ¿Listo entonces? Listo entonces. Pues nada, muchas gracias a todos. Ya sabéis, apuntaros las dudas y nos vemos en el siguiente webinar donde estaré encantado de compartir más información con vosotros. Muchas gracias a todos. De verdad, buenas tardes. Okay. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.